Muy buenas tardes, señores periodistas. Para informarles que el Consejo de Ministros el día de hoy ha autorizado al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar una operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento por una suma de $122.341.068 para financiar el proyecto Maje Siguas en su segunda etapa. De otro lado, ha aprobado el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales propuesto por el ministro Guedes, y el proyecto de ley que establece la continuidad del proceso de atención de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución de la Ley 30137. También, como ustedes sabrán, el día de hoy se ha publicado el decreto legislativo que propuso el ministro Fonges relacionado a la capitalización inmobiliaria. De otro lado, el ministro de Economía y Finanzas ha informado al gabinete acerca de esta importante reunión internacional que se realizará en el país del Fondo Monetario y del Banco Mundial. En primer término, le cedería el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas. Me estaba olvidando un tema. También hemos hecho una evaluación de la ejecución presupuestal, sobre todo la relacionada a los gobiernos regionales y gobiernos locales, tema sobre el cual el ministro Segura también les dará una explicación. Muy buenas tardes, señores periodistas. Como indicó el Premier, se han tocado una serie de temas en el Consejo de Ministros, algunos competencia de la cartera de Economía y Finanzas. Voy a referirme a varios de ellos. En primer lugar, la autorización para el inicio de gestiones para un préstamo con la Corporación Andina de Fomento por algo más de $122 millones para el proyecto Maje Siguas 2, el proyecto de irrigación Maje Siguas 2. Esta es la primera etapa del proceso de endeudamiento, como quiero enfatizar es el inicio de gestiones. Más adelante, esperamos este año, debería de concretarse la operación. Y la idea, como ustedes saben, es el proyecto Maje Siguas 2, que se inicia, se adjudica el 2010, pasó por una serie de etapas, procesos, controversias, se reanuda hace unos cuantos meses, y el préstamo que se está negociando justamente ayudaría a cubrir el incremento en el monto estimado de inversión de este proyecto. Maje Siguas 2 requeriría un monto de inversión aproximado de $550 millones, y es el diferencial con respecto al estimado inicial de 427, el cual se estaría cubriendo con este segundo endeudamiento. Recordemos que para el primer tramo de Maje Siguas 2 también se concertó una operación de endeudamiento. Este proyecto es un proyecto para el cual el Gobierno Regional de Arequipa cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional, al igual que otros proyectos de irrigación que son estratégicos a nivel nacional y son parte importante de una estrategia de diversificación productiva con énfasis en el campo. Cuenta con un cofinanciamiento importante del Gobierno Nacional. En el caso de este proyecto, más del 70% es pagado por el Gobierno Nacional, la diferencia es pagada por el Gobierno regional, y el monto de este préstamo ayuda a financiar esos pagos. El proyecto Maje Siguas 2, como dije, es una inversión total de $550 millones. Se espera se incorpore en las pampas de Majes y Siguas algo más de 38.000 hectáreas nuevas de cultivos, generando empleos directos estimados por el ANA en más de 145.000, empleos indirectos en más de 290.000. Entonces, evidentemente un proyecto muy importante
para la región Arequipa. Eso con respecto al primer tema. Con respecto a un segundo tema, se aprobó en Consejo de Ministros un proyecto de ley que establece la continuidad del proceso de atención de los pagos de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, es decir, aquellas que ya están en proceso de ejecución, en cosa juzgada y en ejecución, iniciado por la Ley 30.137, que es una ley que a propuesta del Ejecutivo aprobó el Congreso de la República el año pasado. Esta ley permitía la atención de estas sentencias judiciales a nivel de gobierno nacional y a nivel de gobiernos regionales en todos los pliegos que cumplieran con ciertos requisitos, pagos de deudas sociales menores a 50.000 soles y, como señalé, que tengan calidad de cosa juzgada y estén ejecutoriadas. Hay una serie de requisitos, básicamente lo que se hace es se reactiva lo que establece esta ley 30.137 para permitir que se creen las comisiones evaluadoras correspondientes para tramitar el pago de estas sentencias. Se cuenta con recursos en el Tesoro por algo más de 125 millones de soles que se destinarían a la atención de estas sentencias. Y como dije, es a nivel de todos los pliegos, el gobierno nacional, gobierno regional, que cumplan con ciertos requisitos. Eso con respecto al segundo punto. Mencionaba el Premier algunos puntos adicionales, uno de ellos es la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario y Banco Mundial, y básicamente lo que hemos hecho en Consejo de Ministros es una presentación de cuáles son los aspectos saltantes de esta Junta de Gobernadores. Como saben, va a tener lugar en Lima entre los días 5 al 12 de octubre. Va a ser la reunión, el evento internacional más grande que haya albergado jamás el Perú. Se estima los participantes serían más de 12.000. Tenemos funcionarios de organismos internacionales, tenemos ministros de Estado de más de 188, creo que son 190 países, gobernadores o presidentes de bancos centrales de esos 190 países, académicos, bancos, etcétera. Es decir, el Perú va a ser durante esa semana la capital internacional, digamos, en materia económica y financiera. Y de lo que hemos hablado es básicamente de todos los aspectos logísticos de preparación, institucionales, que se están haciendo en torno a este evento, ¿no? Próximamente ya se iniciará una campaña de difusión en medios sobre los contenidos, digamos, de qué es lo que se busca con esta reunión y también, evidentemente, sobre algunos aspectos logísticos importantes para la población en términos de planes de desvíos y una serie de requerimientos por motivos y planes de seguridad por motivos de esta reunión. Pero como dije, va a ser la reunión más grande que jamás haya albergado el Perú y se va a realizar en torno, en un polígono de instituciones que incluyen, entre otros, el nuevo centro de convenciones que está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Y con respecto a otros temas, como ustedes saben, gobiernos subnacionales, regionales, locales han tenido una relativamente baja ejecución este año. Hemos estado apoyándolos, tratando de acelerar su ejecución y lo que se espera, y vamos a continuar apoyándolos, es que a lo largo del año continúe esta recuperación. Se ha emitido un decreto de urgencia también hace unos pocos días, fue aprobado por el Consejo de Ministros con motivo del Niño, en el cual se generan mecanismos para poder dar la atención correspondiente para las necesidades que se desprendan de la prevención y mitigación del fenómeno del Niño. Y entre otras también se abren mecanismos para poder apoyar bajo ciertas condiciones a autoridades subnacionales, en particular a través de firmas de convenios para desarrollo de ciertas actividades, ¿no? Estamos en este momento en el proceso de identificación, Gobierno Nacional,
ya ha trabajado, ya han empezado las obras hace bastante tiempo, como ustedes lo habrán podido notar, muy activamente en el norte del país, por ejemplo, en descolmatación de ríos, defensas ribereñas, entre otros, y vamos a continuar con todo el despliegue de actividades con los nuevos mecanismos que este decreto de urgencia nos va a permitir. Y adicionalmente, en materia de niño, como ya ha sido públicamente expresado, en el presupuesto de la República del año 2016 estamos haciendo unas asignaciones significativas presupuestarias, proponiendo unas asignaciones presupuestarias significativas para poder lidiar con cualquier impacto que pudiera tener este fenómeno ya en la fase posterior. 3.000 millones de soles que se han asignado a la reserva de contingencia, blindados para uso exclusivo niño, además de una asignación de más de 2.000 millones de soles al programa presupuestario de gestión de desastres, que en términos de variación con respecto al presupuesto inicial de apertura del año 2015 es básicamente el doble, era algo más de 1.000 millones este año, algo más de 2.000 millones el próximo, e incluye ciertas partidas dentro de pliegos también para poder lidiar con este fenómeno. Entonces venimos preparándonos, digamos, de manera bastante intensa ya hace un tiempo, y estamos abriendo más herramientas y más instrumentos para poder continuar con esta preparación ante lo que pudiera traernos el fenómeno El Niño. También se refirió el primer ministro al decreto legislativo de capitalización inmobiliaria, pero ya para eso, si bien hay una participación activa como sector del Ministerio de Economía y Finanzas, le cedo la palabra más bien al ministro de Vivienda, dado que es un tema más diseñado por su sector, si bien también participa el Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Para compartir con ustedes que hoy día salió publicado un decreto legislativo en el Diario Oficial El Peruano que promueve un mecanismo adicional para el acceso de los hogares peruanos a una vivienda de manera muy rápida. Este mecanismo se denomina el mecanismo de capitalización inmobiliaria y que se suma a los otros mecanismos que habíamos ya planteado en un decreto legislativo anterior, que eran el de alquiler-venta y el de leasing inmobiliario. ¿En qué consiste este mecanismo de capitalización inmobiliaria? Básicamente consiste en que alguna persona, alguna familia peruana que quiere acceder a una vivienda, lo puede hacer, ¿Algún reportero de repente? algún reportero evidentemente, lo puede hacer a través de un mecanismo que permite ir adquiriendo ese inmueble de a pocos. ¿Qué quiero decir? Uno paga una cuota mensualmente por el inmueble y en esa cuota en realidad se incorporan principalmente dos conceptos, uno de alquiler y uno de compra. El del alquiler es un monto no reembolsable y el de compra constituye un fondo de capitalización que pertenece a la persona durante todo el tiempo que dura su contrato. Es decir, yo me voy haciendo de un fondo que al final del periodo va a permitir cancelar el valor del inmueble al propietario, que es la entidad financiera que me ofrece este inmueble. Este mecanismo, como digo, es un mecanismo que permite bastante flexibilidad. Si, por ejemplo, yo pacté a 10 años y en el año 5 yo decido ya no comprar el inmueble, entonces, obviamente, lo que pagué por concepto de alquiler ya se gastó, pero el fondo de capitalización mío lo puedo retirar y utilizarlo para otra cosa. Este mecanismo también tiene ciertas características particulares. La cuota está exonerada del impuesto general a las ventas, tal como está también exonerado el mecanismo de leasing inmobiliario, y nos va a permitir también
si es que el precio de la vivienda está dentro de los topes, tanto del programa Techo Propio como los programas de crédito de Mi Vivienda, nos va a permitir acceder de manera complementaria a los subsidios que otorga el gobierno a través del bono familiar habitacional, si es en la modalidad de techo propio, o del bono del buen pagador, que es en la modalidad de crédito del Fondo Mi Vivienda. De este modo, nosotros seguimos en la política del presidente Humala, que se comprometió a ampliar el abanico de posibilidades para que más peruanos puedan acceder a una vivienda propia con mecanismos que se adecúen a la naturaleza de cada hogar y de cada familia. En general, estos son mecanismos muy flexibles que a partir de la negociación entre las partes permitirán, como ya mencioné, el acceso a una vivienda adecuada para las familias peruanas. Gracias. Ahora le cedería el uso de la palabra al ministro Getzi para que explique el proyecto de decreto legislativo que crea el sistema de parques industriales en el país. Muchas gracias, Premier, y buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, en el marco de las delegadas, hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Parques Industriales. Para poner en contexto, en el Perú no existen parques industriales modernos del siglo XXI. En general, lo que existen son espacios industriales, zonas industriales que con el crecimiento de la ciudad, en general terminan conviviendo con zonas residenciales, con zonas comerciales. Muy poca infraestructura, tuburizados en muchos casos, y eso, digamos, generalmente no genera los beneficios de competitividad que tiene un parque industrial moderno del siglo XXI. En segundo lugar, no existen políticas articuladas hacia los parques industriales. Entonces, el objetivo de este decreto legislativo recientemente aprobado hoy en el Consejo de Ministros es, por un lado, crear esta red de parques industriales, sistema red de parques industriales, que incluye, por un lado, los parques industriales tecnoecológicos, los parques industriales científicos y, por otro lado, los parques industriales de relevancia nacional, que pueden ser públicos como privados. No existe ningún parque industrial público en la actualidad. Ahora, un parque industrial moderno, como el que estoy mencionando, tiene muchas ventajas. En primer lugar, es un espacio cerrado, no convive con, no está en el medio de la ciudad, sino es un espacio cerrado. En segundo lugar, tiene conectividad única, digamos, entra toda la electricidad, todo el agua a un lado, después se reparte dentro del parque. También tiene un modelo de gestión única, existe un gerente del parque, como un mall, un gerente, y tiene manejo de residuos, de desechos en general unificado. Va a permitir el sistema también articular políticas. Por ejemplo, si uno tiene un parque industrial, es necesario que haya carreteras, que haya salida, haya zonas logísticas, haya buena conectividad, etc. Entonces, el sistema de parques industriales va a trabajar con los distintos ministerios para que los parques estén realmente articulados y soluciona algunos problemas que siempre existen en el sector público, que no hay suficiente coordinación. También va a permitir un tema que es fundamental, el tema del ordenamiento territorial. Un ejemplo, tanto en Lima como en Trujillo, en Arequipa, el sector Curtiembres, por ejemplo, es altamente contaminante. Pero convive, por el crecimiento de las ciudades, con espacio residencial, y eso tiene problemas muy importantes que hay que solucionar. Entonces, lo que se está trabajando tanto en Lima como en Arequipa y en Trujillo es habilitar parques industriales modernos que permitan que el sector Curtiembres se mueva a estos parques industriales con manejo de residuos, y de esa manera la ciudad se beneficie porque se liberan espacios muy importantes, ¿no? Y en general en Lima estamos ya, como muchos de ustedes saben, tenemos ya un espacio en Ancón, en Piedras Gordas, 1.338 hectáreas. Bajo el Ministerio de Producción ya se está trabajando en el plan maestro, se espera a tener la primera etapa en este gobierno, y en general lo que va a permitir estas primeras 400 hectáreas, que sería de la primera etapa, es que espacio industrial de Lima, en la Avenida Argentina, en la Avenida Venezuela, se podría mudar
hacia el espacio en Ancón. De esa manera descongestionaría bastante la ciudad en términos de habilitaría espacio urbano de manera importante. Entonces, estamos comenzando un sistema que va naturalmente a cuajar y a tener impacto total algunos años, pero creo que se están sentando las bases con este decreto legislativo para realmente cambiar la política de parques industriales en el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de cederles el uso de la palabra para que formulen las preguntas que estimen pertinentes, quisiera mencionar lo siguiente. El día de anoche tuve, diría yo, la suerte de participar en la inauguración de la ampliación del MALI, del Museo de Arte de Lima. Que este es un proyecto que ha contado con el apoyo decidido del presidente Humala a través de Mincetur, con la ministra Magali Silva. Y naturalmente con el trabajo, diría yo, ejemplar de un innumerable número de compatriotas que de manera generosa y dando muestras de un gran civismo han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país. Hoy día Lima, gracias al MALI, cuenta con un gran museo que no solo va a servir para mostrar nuestra cultura milenaria a todos los niños y jóvenes estudiantes del Perú, sino que también servirá para que todos aquellos turistas que vengan al Perú a conocer los lugares clásicos, diríamos, de nuestro país, tengan la oportunidad también de visitar un museo que no tiene nada que envidiar a los más importantes centros culturales del mundo. Por esa razón, creo que ustedes, que son el principal vehículo de información, de transmisión de los hechos a la ciudadanía, deben informar acerca de este importante hecho, que no solamente ratifica el compromiso del gobierno del presidente Humala en el área de la educación y la cultura, sino también que servirá, repito, de un estímulo importante para invitar a los turistas para que conozcan nuestra historia y que permanezcan un tiempo adicional en Lima. Tengo entendido, si no estoy mal informado, que en estos días el MALI va a fomentar la visita a sus instalaciones y espero que todos los maestros del Perú, porque esta es una magnífica oportunidad de llevar a sus estudiantes a conocer nuestro rico pasado, puedan concurrir y apoyar con su presencia esta magnífica obra en beneficio de todo el país. Quedamos a su disposición. Sí, el ministro de Economía desea hacer una acotación. Sí. Gracias, Pedro. No referido al museo, sino un comentario también que leía en algunos medios de prensa con respecto a la no participación del ministro de Economía en Perú. Y lo que quería señalarles era, más allá de que no verifiquen con el Ministerio cualquier tipo de rumor, el ministro de Economía y Finanzas, como ustedes saben, tenemos en este momento una agenda muy amplia de decretos legislativos y de temas de política interna. Así que como ministro he decidido que no, hasta que cerremos el ciclo de decretos legislativos debido a la carga de trabajo, no voy a viajar y por eso hemos reprogramado una serie de actividades. Inclusive esta semana es la Junta Ministerial de la PEC, como saben somos país sede, no he viajado tampoco, he mandado al viceministro de Hacienda a esa materia. Solo va a haber una excepción hasta que cerremos la aprobación de decretos legislativos, que es algo sobre lo que también se ha especulado, que es la visita a Nueva York del sector público y el sector privado el día lunes próximo, a fin de lidiar con esta posible o esta evaluación que se está haciendo para una posible reclasificación de la Bolsa de Valores de Lima de mercado emergente a mercado fronterizo. El Ministerio de Economía y Finanzas va a liderar
esa visita, el ministro de Economía y Finanzas va a participar en ese viaje, que va a ser la única excepción hasta que podamos terminar con toda la agenda de decretos legislativos. Solo quería aclarar ese punto. Muchísimas gracias. Acto seguido, damos pase a la rueda de preguntas de los medios. Rocío La Rosa, del diario El Comercio. Ministros, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es si es que el Ejecutivo ya decidió cuál va a ser su decisión respecto al proyecto aprobado en el Congreso sobre el lote 192. ¿Se va a observar o no? Y si en caso se va a observar, ¿en qué términos sería esta observación? Y la segunda pregunta para el primer ministro, si usted se ha sentido incómodo con el hecho de que, luego de que usted dijera ante el Pleno del Congreso que Petroperú no tenía la capacidad técnica para asumir la exploración de este lote, la propia bancada oficialista no lo haya respaldado en ese sentido y haya votado al contrario para que Petroperú entre e insiste en el tema. Incluso el congresista Daniel Abugataz ha señalado públicamente que usted no tiene ningún conocimiento del tema. Esas son las dos preguntas. Bueno, con relación a la primera pregunta, nosotros estamos estudiando la autógrafa que ha enviado el Poder Legislativo. Preliminarmente he intercambiado algunas impresiones con el presidente de la República y vamos a estudiar las acciones que oportunamente informaremos a la opinión pública. Respecto al tema de la incomodidad, este cargo es fundamentalmente para tratar de superar las incomodidades. Y ustedes habrán notado que, a diferencia de otra cartera ministerial, la presidencia del Consejo de Ministros implica una prudencia al momento de expresarse, por cuanto la Constitución muy claramente señala que el presidente del Consejo de Ministros es el vocero del gobierno. Entonces, en algunas ocasiones, prefiero tomar un vaso con agua, cambiar de canal, subir el volumen de la radio, llamar a un amigo o salir a caminar. Y respecto al congresista Abugataz, debo decirle que yo le tengo un aprecio al congresista Abugataz porque él, cuando yo me desempeñé como ministro de Defensa, en muchas oportunidades me defendió. Y de otro lado, no tengo ánimo ni voluntad de polemizar con el congresista Abugataz. Carlos Castillo. Y si me he sentido incómodo, eso lo dejo para que lo analice la opinión pública y los medios de comunicación. Carlos Castillo, de Perú 21. Señor Primer Ministro, señores ministros, muy buenas tardes. Señor Primer Ministro, dos preguntas puntuales. Lo primero, retomando el tema del lote, de esta polémica por el lote 192, ¿cree usted, y le pido una pregunta a manera de reflexión, si es que faltó de repente en el Ejecutivo mayor diálogo con la bancada oficialista? ¿Cree usted que eso de repente pudo haber sido el problema de la votación que se registró la semana pasada? Y la segunda pregunta, un tema un poco espinoso que ya está incomodando de repente al gobierno, tomo la palabra incómodo, y que le pido a usted una respuesta en su condición de vocero del gobierno. El tema de las presuntas, y mire cómo trato el tema, las presuntas agendas de la señora primera dama Nadine Heredia. Usted se refirió muy ligeramente hace unos días a 4.000 metros de altura, y quería preguntarle si ahora, a la luz de los últimos hechos, cree que este tema ya está incomodando al gobierno, ya está afectando la credibilidad del gobierno, y si puede usted pedir, por favor, a la señora Nadine Heredia que ya se pueda someter a las pruebas grafotécnicas para zanjar ya esta polémica que ya está durando más de lo debido. Sobre el primer punto, creo que después de que ocurren ciertos hechos en política, fácil es criticar o fácil es también hacer observaciones, ¿no? Siempre el diálogo es fundamental en la política, ¿no? Y tal vez de repente en algún sentido se pudo haber conversado, pero es
un hecho público y notorio que ha habido puntos de vista diferenciados. Nuestro compromiso como gabinete es seguir trabajando en beneficio del país. La posición del gabinete no va a variar. Nosotros hemos expresado puntos de vista técnicos, jurídicos y económicos, y eso es lo que ha acontecido y eso es lo que estamos analizando ahora. Respecto al segundo punto de su pregunta, yo ya lo he manifestado en múltiples ocasiones. Evidentemente estamos ante una campaña de demolición a la primera dama y para nadie era un secreto, estaba absolutamente cantado que el informe de la comisión iba a salir en ese sentido. Pero también he reiterado que no es mi papel como presidente del Consejo de Ministros dar consejos, interferir. Así como hace algunos días también me preguntaban sobre el tema de los narcoindultos. Sobre el tema de los narcoindultos tampoco voy a opinar porque ya es un asunto que está en el Poder Judicial. Que un gobierno opine, ya sea en un sentido u otro, cuando hay temas que están en investigación, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, podría interpretarse como una interferencia. Y hay que marcar muy claramente desde el punto de vista del derecho lo que es el ámbito de las situaciones político-partidarias y de lo que es la función ministerial y del Estado. Yo confío que la justicia aplique la Constitución y la ley respetando el derecho de todos los peruanos, porque como todos sabemos, todos tenemos el derecho a la presunción de inocencia y naturalmente al derecho de defensa. Y en ese sentido lo hablo en términos generales y esa será mi posición hasta el día que permanezca como presidente del Consejo de Ministros. Finalmente, Katia Gutiérrez, de Canal N. Ministros, buenas tardes. Estamos en vivo. Permítame, quería hacerle una consulta respecto a los últimos sucesos sobre seguridad ciudadana. ¿Ha evaluado el gobierno en tal vez decretar emergencia en este tema? ¿Y cómo va el pedido de facultades que alguna vez envió el Ministerio del Interior al Congreso justamente para legislar en materia de seguridad ciudadana? Gracias. Bueno, precisamente el día de hoy hemos estado gran parte de la mañana evaluando las medidas legislativas en materia de seguridad ciudadana. El ministro Pérez Guadalupe y el ministro Gustavo Adriancén han expuesto sus puntos de vista y nosotros en su debido momento aprobaremos, luego de una democrática discusión, de lo que es más conveniente para el país desde el punto de vista legislativo. Como ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, ya estamos en la recta final prácticamente del plazo que nos dio el Parlamento para el dictado de los decretos legislativos pendientes. Y en ese sentido también estamos afinando algunos decretos legislativos pendientes del sector justicia y también tendrán que ser considerados los que ha venido trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Así que estos días serán de arduo trabajo y esperamos que los resultados sirvan para superar estos problemas que como autoridades estamos obligados a enfrentar. Fácil sería para nosotros cruzarnos de brazos, no enfrentar estas situaciones, pero esa no es nuestra conducta y no es nuestra obligación. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar y en ese sentido lo estamos haciendo. Muchas gracias, muy buenas tardes. La conferencia ha concluido. Agradecemos la presencia del señor presidente del Consejo de Ministros, así como los señores ministros que hoy lo acompañaron. Buenas tardes.